Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar en el que básicamente lo que trataremos es cómo la comunidad Maker y todo lo que la rodea ha luchado contra esta crisis del COVID-19. Eh, para ello, hoy contamos con tres ponentes. Yo os los iré presentando conforme vayan hablando, pero la idea es mirar hacia atrás y ver lo que toda la comunidad ha hecho en cada uno de sus actores o su tipología de actor, ver lo que se ha hecho, porque creo y creemos desde el CIM de la UPC que es bueno mirar hacia atrás y ver el trabajo que se ha realizado, pero no solo para alegrarnos y estar contentos, sino también para aprender sobre el día de mañana, si viene esta o otra crisis como la que hemos encontrado, pues seguramente hoy los ponentes nos explicarán las ineficiencias que incluso hemos podido tener y cómo lo podríamos haber hecho un poquito mejor. Siguiendo un poco los acontecimientos, eh, comenzaremos viendo lo que se ha hecho desde la comunidad Maker, luego veremos lo que se ha hecho desde las instituciones, sobre todo desde los espacios Maker, cómo se ha podido dar apoyo a esta comunidad y continuar con la ayuda, y luego ver cómo desde una empresa que apuesta por el contenido abierto, cómo se ha podido desarrollar en tiempo récord un componente tan necesario como era un respirador. Entonces ya sin más dilación daré paso a los ponentes. Lo que sí que antes me gustaría comentar es que la sesión de hoy estará grabada para que luego la podamos ver o para que la pueda ver a lo mejor personas que no hayan podido estar aquí en directo. Y a nivel de funcionamiento, primero haremos estas tres ponencias, que durarán aproximadamente unos 10 minutos cada una, y luego tendremos media horita. Si nos alargamos un poco no pasa nada, será buena señal, para que podáis intervenir y preguntar lo que queráis. Tenemos la parte del chat. Yo os sugeriría que si tenéis alguna pregunta la dejéis ya por escrito en el chat, lo responderemos todo hacia el final, pero bueno, si tenéis alguna pregunta en la primera ponencia, pues ya la dejamos plasmada allí y no tenemos que apuntarla ni decirla luego. Vale, entonces ya, como decía, sin más dilación, comenzaré dándole la palabra a Álvaro Jansá. Álvaro es Fan Manager en el Fab Lab de Sant Cugat. Supongo que todos sabéis cómo funciona la red de Fab Labs del MIT. Además es biólogo humano y en esta pandemia, desde el Fab Lab y sobre todo él como persona, ha sido coordinador de la comunidad Coronavirus Makers, que nació como una iniciativa en España, pero que se ha ido expandiendo a nivel global, y nos gustaría sobre todo escuchar de su propia voz pues, cómo se han estructurado esto que pues, es muy difuso, muy anarquista, como son comunidad Maker, anarquista en el buen sentido de la palabra, y cuál ha sido este papel de nodo que ha desempeñado el Fab Lab de Sant Cugat. Así que Álvaro, tú mismo, cuando quieras, te doy la palabra. Vale, gracias, Roger. A ver, que voy a compartir aquí la pantalla, que me preparo unas diapos. Uy, esperad, porque... vale, ¿Podéis habilitarme el compartir pantalla, por favor? Lo tendrías que tener habilitado, Álvaro. ¿No te deja? No, el anfitrión me habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Vaya, justamente lo habíamos hablado con Roger antes. Bueno, que si no lo hago de voz, No, ya no te mantenemos la preocupes, Álvaro. función. Ahora voy a hacerte coanfitrión y debería de dejarte. A ver, ¿puedes intentarlo ahora, por favor? Vale, listo. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, Genial. ahora sí. Vale, ahora vais a ver un momentito mientras pongo aquí el PowerPoint. Compartir, vale, me estáis viendo ahí. Vale, listo. Lo veis, ¿no? Ya estamos. Ok. Vale, entonces, como bien ha dicho Roger, yo soy maker, ¿vale? Y soy biólogo, entonces ahora actualmente estoy trabajando en un Fab Lab. La gracia es que ahí puedo prototipar y cuando vienen historias chulas, como esta, entre comillas, pues me emociono y lo doy todo. Y ahora veréis un poco cómo fue todo.
Vale, entonces, vamos a empezar por el principio. Hay lo que tenemos los planes de actuación, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando hay alguna escasez o algún problema, el plan A es que el gobierno provea a los ciudadanos de recursos. Por ejemplo, en esta pandemia, si habían falta de mascarillas, pues el gobierno las compra y se las da a los ciudadanos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en una situación tan caótica como esta, no habían disponibles en el mercado. Entonces es cuando entra el plan B, que son las empresas, ¿vale? Las empresas dicen, ostras, aquí hace falta, aquí puedo yo vender un producto y puedo dar empleo, voy a actuar, ¿vale? Pero por las circunstancias en las que estábamos, ni el plan A ni el plan B han podido actuar, por varios motivos, que ahora no entraremos, pero no han podido actuar. Entonces es momento de que entre en acción el plan C, ¿vale? Que somos los makers, ¿vale? Básicamente lo que hemos hecho en esta pandemia ha sido de proveer de los recursos que hacían falta como plan de contingencia. Evidentemente que no podemos dar las calidades que puede dar una fábrica que está homologada para producir dispositivos médicos, pero como ahora os comentaré y os demostraré, veréis que sí que podemos actuar como plan de contingencia a la espera de que el plan B y el plan A se pongan en marcha, que es lo que ha sucedido en esta crisis. Entonces, claro, todo esto empieza un día en que empezamos a ver en las noticias de que hay un incremento hay una saturación en las UCIs, ¿de acuerdo? Y entonces, pues a partir de ese momento empiezan tres preguntas muy, muy sencillitas. La primera, ¿es posible desarrollar un dispositivo médico que sea open source? ¿Vale? En el caso de nuestro caso, optamos por un respirador, ¿vale? Esto es un clase 3, es lo más difícil de llevar a cabo y de validar. Luego está la segunda pregunta. ¿La comunidad maker es capaz de producir estos componentes en casa para luego ensamblarlos y enviar el dispositivo médico a un hospital? Y luego la tercera pregunta es, ¿podemos hacer que el acceso a la medicina sea más barata y segura? Entonces, esta última pregunta, tened en cuenta que está muy relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? La premisa del objetivo número 3 es que todo el mundo tenga acceso a la sanidad y no dejar nadie atrás. Entonces, es muy importante que los dispositivos médicos sean asequibles. No tiene ningún sentido que un dispositivo médico pueda costar 80.000, 100.000, varios millones de euros, ¿vale? Que es lo que ha sucedido en esta crisis. Si además hubieran sido open source, hubiéramos podido rescatar fácilmente equipos de hace 10, 15 años. O es más, las empresas podrían haberlo producido sin tener que pedir permiso o planos o tener un estado de excepción, que es lo que ha pasado en España. ¿Vale? Entonces, estas tres preguntas yo creo que más o menos se resuelven a lo largo de la charla, pero si luego hay preguntas me comentáis. Entonces, a partir de esas tres preguntas hay un canal de makers en Telegram que empieza a decir, ostras, vamos a hacer un respirador y vamos a hacer que los makers lo hagan. ¿Vale? Esto empieza siendo un canal de 20 personas y a los pocos días nos disparamos hasta 16.000 personas, ¿vale? Todos trabajando codo con codo. Entonces, podríamos definir que Coronavirus Makers es una red de voluntarios, ¿vale? Básicamente, podríamos decir que son 16.000 personas trabajando en equipo y cada uno con su background. Habíamos biólogos, habían ingenieros electrónicos, habían programadores, habían médicos, ¿vale? Con lo cual teníamos una visión desde todos los ángulos y dado un problema teníamos pues esto que se nos pide en muchas empresas de vamos a crear un equipo multidisciplinar para solucionar un problema. Bien, pues aquí lo teníamos. Luego está el tema de la I+D. ¿Qué hemos hecho nosotros en I+D? Básicamente, hemos hecho I+D en equipos de protección, ¿vale? Y luego en dispositivos open source, que quizá la parte más conocida es la parte de las viseras, ¿vale? De los face shields, que llaman. Pero también hemos hecho otros dispositivos que pues no han tenido tanto eco, pero que os los mostraré. Luego, también hemos dado la red de Coronavirus Makers también ha dado mucho soporte en cuanto a sanitarios y a fuerzas de seguridad, porque no disponían de estos EPIs para trabajar. Y nosotros fuimos los primeros aquí en nuestras casas imprimiendo 24 horas al día, ofreciendo estos EPIs de forma totalmente gratuita. De hecho, en el Fab Lab de Sant Cugat montamos una granja de 15 impresoras y estaban todo el día funcionando, con lo cual en un mes hicimos 4.000 viseras.
lo cual yo creo que es un pequeño hito. Luego, otra cosa importante que ha hecho la red es colaborar, tanto con instituciones públicas, con el sector nacional, con el sector industrial, perdón, y luego también con Latinoamérica, ¿vale? Y esto es importantísimo, porque por una parte necesitamos las instituciones públicas, porque son ellas las que ponen las normas. Yo no puedo ir a un hospital y decir, toma, utiliza esto, no. A mí me va a pedir que pase unos mínimos de calidad, no solo de fabricación, sino en cuanto a seguridad, ¿vale? Hay una normativa, y si está, es precisamente para evitar problemas mayores, y tenemos que ir un poco a la par con esto. Luego también hemos colaborado con el sector industrial, es decir, hemos desarrollado las viseras, hemos hecho toda la certificación que hacía falta y se los hemos puesto en bandeja a la industria para que pueda empezar la producción en molde. Y de este modo, pues empezar a producir miles de viseras cada día con su certificado. Y luego también estamos colaborando mucho con Latinoamérica, porque sabíamos que por una parte pues hay una gran desigualdad en Latinoamérica y por otra que les venía la epidemia. O sea, estamos trabajando nosotros con 2 meses vista para poder paliar, pero estos últimos días estamos viendo que ya está, que la epidemia ya está casi no en su pico, pero está cerca de llegar. Entonces, ahora es cuando más nos necesitan. Tenemos un grupo de trabajo con toda Latinoamérica. Luego, una cosa que también es importante es que nosotros empezamos como movimiento, ¿vale? O sea, éramos como un movimiento autoorganizado. No sé si fuera de España se conoce lo que fue el movimiento del 15M, pero básicamente es un movimiento que es totalmente transversal, donde nadie manda más que nadie, ¿vale? Todo el mundo tiene su voto. Pues como veréis, esto va evolucionando y ahora estamos tramitando todos los papeles para hacer una asociación, ¿vale? Una asociación no gubernamental. Muy bien. Entonces, como os decía, aquí empezamos como veis abajo, esto es la gráfica de más o menos el crecimiento de usuarios, ¿vale? Que ha habido para que os hagáis una idea de la locura que fue esos días. En el día 1 éramos 20 usuarios y al día 15 llegamos a 16.600 usuarios. A partir de aquí se estabilizó. Pero claro, pensad en una empresa que de la noche a la mañana tiene que gestionar 16.000 personas. Es muy difícil hacer esto, ¿vale? Todo el mundo tiene una voz, todo el mundo quiere colaborar, hay muchas discrepancias. Entonces, esto ha sido un poquito complicado y yo creo que nos ha enseñado bastante. Pero bueno, yo creo que con este crecimiento exponencial os dais bastante cuenta de cómo han ido las cosas, ¿vale? Que aquí al principio no se le da importancia a la epidemia y llega un momento en que la gente se pone las pilas y todo el mundo en su casa imprimiendo. Y luego también esto es un poco los países con los que hemos colaborado, ¿vale? Aquí hay marcados 23 países, ¿vale? Tenemos un grupo específico de Latinoamérica, pero también hemos trabajado con Canadá, con Reino Unido, con Suecia, ¿vale? Aquí pues es un poquito de feedback de, oye, ¿cómo habéis hecho esto? Pues mira, nosotros hemos encontrado esta solución y compartimos ideas y conocimientos y problemas que nos hemos encontrado en cuanto a materiales y burocracia. Quizás lo que yo he encontrado a faltar es que en Europa haya más hermandad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, aquí en Europa cada uno ha jugado su juego. No sé si el idioma ha tenido algo que ver, pero sí que es un hecho que pese a estar hablando con la comunidad europea durante estos 15 días, bueno, durante todos estos 2 meses, de hecho, em, yo sí que he encontrado a faltar que haya esta colaboración dentro de Europa. Muy bien. Entonces, claro, como 16.000 usuarios son muchas mentes pensantes, al final hay que repartir la faena. Y esto, la forma más óptima, nos guste o no, por mucho movimiento que seamos, por mucha ONG que seamos, al final hay que gestionarlo como una empresa. Hay que tener gente que se dedique a diseñar, tiene que haber gente que se dedique a producir, ¿vale? Otros que se encarguen del tema logística. Y una cosa muy importante, nosotros aquí hemos trabajado sobre todo basándonos en publicaciones académicas. De hecho, los famosos adaptadores snorkel para las máscaras de buceo, nosotros empezamos a imprimirlas hasta que tuvimos un informe que nos decía de que no eran seguras utilizarlas como equipos de protección. Sí para oxigenoterapia, sí para pacientes, pero no para médicos. De aquí, en función de este estudio, lo paramos. Ahora parece ser que este estudio era incorrecto, ¿vale?
Pero bueno, son cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero lo que quiero remarcar es que siempre, siempre, siempre nos hemos basado en publicaciones científicas, ¿vale? Como comprenderéis, 16.000 usuarios, hay mucha gente que se dedica a ciencia. Incluso yo me dedico unos años a investigación, ¿vale? Luego, otra cosa importante a hacer es la distribución de información, ¿vale? Es importante tener a la comunidad informada en todo momento. Este quizás ha sido uno de los fallos que más hemos cometido y que más hemos pagado, pero es muy difícil cuando tienes un crecimiento tan exponencial eh, informar al minuto a toda la comunidad. Cuesta mucho porque las cosas cambian. Y luego hay otro equipo que es muy importante, que es el de burocracia institucional, ¿vale? Esto, aquí en España nos dividimos por comunidades autónomas y aquí tuvimos el problema de que cada comunidad autónoma nos pedía una visera específica, ¿vale? Con yo la quiero más alta, yo la quiero más baja, no sé qué, no sé cuántos. Bien, pues tratar con las instituciones fue complicado. Y hasta que no llegamos al ministerio y el ministerio nos apoyó, de hecho, hubo una comunidad autónoma que prohibió las viseras impresas en 3D hasta que el ministro de Sanidad dijo, no, esto es totalmente legal y se puede utilizar. Claro, para que veáis un poquito los problemas que hemos tenido a nivel institucional. Pero bueno, una vez pasábamos esta primera barrera y las instituciones veían que estábamos para colaborar, todo fue sobre ruedas. Esto hay que reconocérselo. O sea, de hecho, para cuando tuvimos el certificado de las viseras, el certificado CE, íbamos de la mano de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, esto fue un pequeño cambio de chip que yo creo que es muy importante. A ver si me quiere cambiar. Vale, entonces, un poquito de números para haceros la idea de las cosas que hemos hecho, ¿vale? A día de hoy hemos hecho más de 992.000 viseras en casa, dándole al play a la impresora, ¿vale? Esto yo creo que es un hito. Luego también el conocido salvaorejas, ¿vale? O sea, hubo un momento en que empezaron llegaron las mascarillas y claro, los sanitarios, pues 8 horas al día con las mascarillas les hacían llagas en las orejas. Bueno, pues hubo alguien que inventó este salvaorejas, pues nosotros a copiar y a replicar y imprimir sin parar. Y luego también los famosos abrepuertas, que sencillamente es un dispositivo que se colocaba en el picaporte para no tener que abrir con las manos, ¿vale? Entonces, pues aquí la comunidad pues, ha ido viendo cómo ha podido colaborar. Entonces, la gracia de estos tres objetos es que no solo se pueden fabricar en 3D, sino que con pequeñas modificaciones es posible hacerlas con cortadora láser o con una CNC, ¿vale? Con lo cual puede ser muchísimo más productivo. Y aquí los espacios makers, los Fab Labs, es donde han dado un buen push en ese sentido, ¿vale? O sea, evidentemente los makers han hecho mucho, pero a disponer de estas maquinarias no está al alcance de todos por el coste. Pero bueno, cuando han entrado en juego ha sido muy, muy ágil muchas cosas. Y para que os hagáis una idea del coste de toda esta fiesta, han sido como 800.000 euros, ¿vale? No ha sido todo pagado por los bolsillos de los makers, sí en gran parte, me atrevería a deciros el 90%. ¿Y esto por qué? Porque hemos tenido donaciones de PLA, ¿vale? Sí que hemos tenido 1.000, 2.000 kilos de... 1.800 te diría, me equivocaré. Bueno, hemos tenido donaciones por 2.000 kilos de PLA, que evidentemente no llega a los 800.000 euros, pero bueno, que nos ponemos a hacer números y la comunidad ha gastado todo esto para que los sanitarios y las fuerzas de seguridad puedan disponer de equipos de protección, mientras la industria se ponía las pilas. Muy bien. Una cosa importante, el director general de Cotec, Jorge Barrero, comentó esta gran frase que veis aquí: se ha innovado más en estos 10 días que en los últimos 10 años. ¿Vale? Esto fue en referencia a los primeros 10 días de existencia de Coronavirus Makers, que estamos a tope, trabajando a tope, desarrollando el respirador en Asturias, haciendo las viseras para cada comunidad autónoma y desarrollando otros prototipos. Entonces, que el presidente de la Fundación de Cotec diga esto en público, yo creo que denota bastante el poder maker, ¿vale? La capacidad que tiene. Claro que es cierto que hemos estado encerrados en nuestras casas, ¿vale? Y hemos tenido mucho tiempo para producir. Había gente como yo que tenía que hacer teletrabajo u otros compañeros, y había gente que eran estudiantes que no tenían tanta carga de trabajo y podían dedicarse. Pero bueno, aún así, yo creo que es bastante importante lo que decía Jorge Barrero.
Bien, entonces, llegamos a la fase de desarrollo. Bien, de las distintas ideas que hay, el desarrollo no ha sido distinto al que puede suceder en cualquier empresa o centro de investigación, ¿vale? Primero de todo lo que hacíamos era leer los artículos que habían, ver qué había publicado en Internet de otros grupos, ¿vale? Luego, a partir de esa fase, pues ya empezamos a prototipar, ¿vale? Un poquito en función de lo que lo que nuestros sanitarios pedían, ¿vale? Pues ahí una vez prototipado, evidentemente lo llevábamos al hospital. En el hospital lo probaban, hacíamos algunas pequeñas encuestas para decir, oye, ¿te parece cómodo? ¿Crees que es útil? ¿Crees que no? ¿Vale? Entonces, pues a partir de estos datos, nosotros volvíamos a reiterar el prototipo y lo llevamos y cuando más o menos había el check, lo llevamos a las instituciones para que así nos facilitaran la entrada a hospitales, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en Cataluña el CatSalut, pues nos ayudó bastante, junto con el Parc Taulí y el Hospital Sant Joan de Déu, pues ha habido bastante colaboración para que todo esto pueda ser validado con unos estándares de calidad y poder ser usado por los médicos, ¿vale? Entonces, cuando teníamos esta validación es cuando le decíamos a la comunidad, hey, chicos, que aquí tenemos un fichero que podemos empezar a imprimir, darle a imprimir, ¿vale? Entonces, esto se une el tema de, una vez el usuario lo había impreso, claro, había que pasar por su casa, había que recogerlo, había que llevarlo a un nodo de logística, desinfectarlo, empaquetarlo y llevarlo a los hospitales, ¿vale? Entonces, esto ha ido en paralelo a obtener el marcado CE para inyección de molde, ¿vale? Que esto yo creo que es lo importante. Nosotros, como os decía, somos el plan de contingencia, dejamos el paquetito listo para que pueda venir la industria y coger el relevo. Aquí nadie quiere eliminar a la industria de la ecuación, no. O sea, queremos que nos releven ellos a nosotros. O sea, es lo que decíamos al principio, queremos que nos jubile la industria. Queremos dedicarnos a nuestras historias, pero mientras tanto, pues vamos produciendo. Entonces, el momento en que tenemos enmarcado CE, pues adelante la industria. Bien, y este es el protector facial que hemos hecho. Esta es la versión de Cataluña, ¿vale? Está cubierta por arriba por un tema de que nos pedían para poder ser utilizado en UCIs. Pues ningún problema, pues lo hacemos así y a producir todas las unidades que podamos. Entonces, una de las gracias de tener un diseño open es que yo a día de hoy tengo contabilizadas al menos 25 variaciones, 25 forks. Sé que hay más, pero no puedo documentarlas porque tracear es muy complicado y esto daría para un paper, creo yo. Pero bueno, para que veáis que un diseño open puede agilizar la creación de nuevos productos y que es muy sencillo. O sea, en menos de 2 meses, 25 forks, creo que ningún producto ha hecho esto nunca. Y luego también el marcado CE, claro, como os decía antes, ir de la mano de comunidades autónomas y ministerio nos ha ayudado mucho para obtener el marcado CE, porque la idea era esta, que las empresas tuviesen un modelo gratuito, open, para empezar a producir. Y así fue. De hecho, la visera por inyección de molde se vende a 1,5 euros, lo cual aquí en España es un poco más de lo que te cuesta un café. ¿Vale? Un café es un 1,20, pues aquí es 1,50 la visera. Hombre, yo creo que es muy buen precio. En el momento que tienes este precio, nosotros nos retiramos y, oiga, que se dediquen las empresas a ganar dinero y a generar empleo. Entonces, aquí llegamos al punto de qué hemos hecho a Coronavirus Makers, ¿vale? Hemos hecho muchas cosas. Dos de ellas muy sencillas, pero que eran básicas, era crear una aplicación de logística, ¿vale? Y protocolos. ¿Por qué una aplicación de logística? Pues para poder traquear oye, necesito que paséis por mi casa a recoger 10 viseras. Vale, bien, pues esas 10 viseras tiene que pasar tal persona tal día, tal hora a recogerlas, las va a llevar a un nodo para que puedan ser desinfectadas y empaquetadas para llevar al hospital. Luego también los protocolos. Oye, ¿cómo tengo que hacer para imprimir este fichero? ¿Cómo tengo que crear un nodo de producción o un nodo de logística, manteniendo toda la seguridad? Use mascarilla, use de guantes, higienización del espacio, ¿vale? Todo eso también lo hemos hecho, estos protocolos. De hecho, para mí una de las cosas bonitas ha sido que a partir de protocolos muy sencillos y muy rápidos que hicimos, en Latinoamérica los han cogido
y los han mejorado. Entonces, cuando los ves y los mejoras, dices, ostras, esto está guay. En eso consiste que sea todo open, que la gente pueda venir, aportar, mejorar, y aquí tenemos una nueva versión. Bien, otra cosa muy importante son las mascarillas de UCI y las mascarillas, pues las mascarillas de tela normales, ¿vale? Aquí veis un par de prototipos, ¿vale? Yo aquí, pues este es uno de los bastante grande para mi gusto, pero son los primeros prototipos con los que trabajamos, ¿vale? Luego también trabajamos con uno que llamamos el de origami, ¿vale? La idea es que aquí dentro tú puedes meter un filtro TNT que te sirve para filtrar las partículas, y la gracia de esto es que son lavables, ¿vale? Con lo cual conseguimos el objetivo de que todo el mundo pueda fabricarse sus mascarillas, y que también teniendo en cuenta el medio ambiente, porque uno de los problemas que va a venir ahora es todo el plástico que hemos fundido para hacer viseras y todo lo que hay en cuanto a guantes y en cuanto a mascarillas. Esto va a ser un problema ecológico que aún no está sobre la mesa, pero existe, ¿vale? Y de hecho también una de las gracias, a ver si la encuentro aquí, ¿vale? Es que podemos tener, al ser open, pues podemos hacer mascarillas también para los peques, ¿vale? Claro, esto es una cosa que al principio nadie pensaba en ellos, en los niños. Los niños estaban encerrados en casa, pero hacía falta que tuviesen algo, ¿vale? Entonces, claro, pues esto es algo que muchas madres, muchas abuelas pueden hacer en casa. Muy bien. Luego otra, la mascarilla UCI es esta, ¿vale? Esto es Maker puro y duro. A partir de un diseño en 3D pasamos a una impresora 3D, hacemos 4 pruebas, luego con una CNC hacemos el molde y empezamos a inyectar en silicona, ¿vale? La idea es que básicamente aquí podemos poner un filtro, ¿vale? Que son unos filtros que son muy fáciles de encontrar en los hospitales y de los cuales no había falta. De hecho, este tipo de filtros nunca llegaron a faltar, y nuestro plan era poder tener esto para que las empresas lo puedan producir. Ahora esta es la primera versión, ahora estamos ya por la tercera. De hecho, si entráis en los canales de Coronavirus Makers Mascarillas, veréis cómo va evolucionando todo el tema. Pero todo esto está hecho por makers, ¿eh? O sea, con ayuda de gente de la industria, evidentemente, porque es gente que sabe. Nosotros sabemos pues hasta cierto punto, pero apoyándonos en ellos, pues lo estamos sacando. Luego, espera. Lo que más hemos hecho en 3D han sido el tema de las viseras, los salvaorejas, los adaptadores de... Esto es para las máscaras de snorkel, adaptadores de neumología, ¿vale? Que esto es una cosa que faltaba mucho. ¿Por qué? Porque muchos hospitales, pese a disponer de este material, las unidades de higienización, donde están los autoclaves, no tenían, o sea, les faltaban horas para poder esterilizar todo el material, con lo cual una solución pues fue esta, pues hacer pequeños adaptadores para tratamientos de asma y otras patologías, bueno, mediante impresión 3D. Entonces aquí todo este diseño, también en el de Scuba, claro, hay cosas que las creamos de nuevo, y otras, específicamente el de Scuba, que por ejemplo cogimos el modelo italiano, el conocido modelo Charlotte, ¿vale? Pero claro, nosotros a probarlo vimos que habían problemitas. La gracia de hacer open es que a partir de ese diseño nosotros pudimos coger y rediseñarlo un poquito, uno, para reducir tiempos de impresión, y dos, para mejorar la fuerza mecánica que se hacía, ¿vale? Entonces, claro, pues estas son modificaciones que se han ido haciendo. Y lo genial es cuando llega el Part-Taulí, y no en este caso con el nuestro, pero sí uno de los forks, lo coge, lo valida, hace unos ensayos que son creíbles, y entonces se puede utilizar para pacientes. Entonces, claro, en este momento los médicos tienen una herramienta terapéutica de la que antes no disponían, y esto no se puede describir con palabras, la alegría que uno le da cuando ve esto que llega, aunque no sea tu diseño original, ¿eh? Pero sabes que parte de allí. Bien, y luego el otro punto, que es el más de dispositivos médicos per se, ¿vale? Han sido básicamente estos 5, ¿vale? El PAP es básicamente estas escafandras, que es un sistema de purificación de aire activo, ¿vale? Luego también el conocido respirador, ¿vale? Que es un dispositivo de clase médica 3, que lo hizo un equipo de 15 personas durante 15 días en Asturias. Esto nunca se había hecho y es todo un hito. Entonces aquí lo que se llevó
se llegó hasta las pruebas patológicas con animales, ¿ok? Entonces, lo bueno es que no hizo falta utilizarlo, porque cuando ya lo teníamos, ya es cuando la epidemia veía para abajo y las UCI se iban vaciando. Pero aún así, yo creo que, o sea, los ficheros están disponibles, cualquier país lo puede producir, y es el caso. Ecuador ahora los está produciendo y está haciendo los ensayos clínicos con humanos, ¿vale? Aquí el problema está en que Latinoamérica no tiene un ente como tiene Europa o América de aprobación de dispositivos médicos. Cada país tiene su propio ente, pero no hay uno global para Latinoamérica, que sería lo chulo. Aquí en Europa y en Estados Unidos sabemos que podemos hacerlo. El problema que hay es que estos estudios necesitan mucho dinero, porque tienes que pagar los seguros de los pacientes. Entonces aquí sí que es cuando, por ejemplo, también puede entrar la industria a dar un pequeño push, ¿vale? Luego, otra cosa es el sensor de presión transpulmonar que hicimos en 5 días con 2 médicos de Valle d'Hebron, ahí del Hospital del Mar, aquí en Barcelona, y básicamente son equipos que cuestan 50.000 euros. Entonces, pues poder hacer esto con Arduino para tener una referencia, pues a los médicos les servían para saber si debían limitar o no a los pacientes, ¿vale? Cuando hablamos de limitar es decir, ¿puedo hacer algo o no para salvar a este paciente? Claro, tener estos datos después del COVID, ¿vale? El COVID produce lo que se denomina síndrome de respiratorio agudo, ¿vale? Que básicamente te echa los pulmones en bastante mal estado. Y tú para recuperar estos pulmones tienes que ajustar muy bien la presión de oxígeno que les das. Y para medir esta presión necesitas un equipo que es un poco caro. Entonces, pues con un Arduino y un par de sensores de buena calidad, conseguimos hacer un dispositivo que a ellos les servía. De hecho, va a haber publicación de esto para si alguien está interesado. Luego, ahora mismo estamos trabajando en estos dos últimos, en el ECMO y en el oxímetro IoT, ¿vale? El ECMO sencillamente es un oxigenador de membrana extracorpóreo, ¿vale? Básicamente te pinchan una vía en una vena, la sangre sale, se oxigena una membrana y vuelve oxigenada, ¿vale? Esto es muy útil cuando los pulmones no funcionan, ¿vale? Y aquí estamos trabajando en esto, estamos trabajando en lo que son las bombas peristálticas, la bomba para perfusión, ¿vale? Y esto aún está en fase de desarrollo. Y otro que está un poquito más avanzado es el oxímetro IoT, ¿vale? Un oxímetro no tiene nada de nuevo, ¿vale? Pero la gracia es que es IoT, ¿vale? Y que es open, ¿vale? Son los dos gracias. Entonces, la idea es que cualquier enfermera desde cualquier punto pueda ver cómo está su paciente en un momento dado. Incluso que un paciente en su casa lo pueda tener y no tener que preocuparse, ¿vale? Aquí, repito, una de las gracias es que sea open, ¿vale? Que estos equipos suelen ser caros. Entonces, si es open, por una parte puede ser más barato su producción y por otra su seguridad debe ser mayor. ¿Por qué debe ser mayor su seguridad? Porque al poder conocer todo el código que lleva detrás, pues sabemos que es fácil de parchear. No dependemos de una industria que diga, no, esto es cerrado y aquí dependéis de mí para verlo. Pero bueno, esto es otra discusión. Entonces, en todo esto, yo creo que hay unas lecciones aprendidas, ¿vale? Nosotros somos makers, somos un poco hippies, por decirlo de alguna manera, y somos muy románticos. Pero yo creo que es importante que cuando hay un grupo tan grande de personas, que no es un grupo de 20 como empezamos, sino que hagamos siendo un grupo de 16.000, esto hay que gestionarlo como una empresa, nos guste o no nos guste, porque si no, las cosas no salen. Tiene que haber gente que coordine, tiene que haber gente que comunique, tiene que haber gente que desarrolle, y luego también es muy importante las relaciones interpersonales, ¿vale? Aquí como que es todo escrito, las cosas se pueden malinterpretar, con lo cual hay que tener un poquito de paciencia con la gente y también tener en cuenta que estábamos en una crisis brutal, que la gente estaba muy nerviosa, bien porque tenía familiares ingresados o familiares trabajando en primera línea, con lo cual aquí el estrés se suma. Pero bueno, yo creo que a nivel empresarial lo que ha sido coordinar Coronavirus Makers para mí ha sido toda una lección y yo en el Fab Lab digo que para mí ha sido pues mejor que un máster por todo lo que he aprendido. Luego, otra lección aprendida es el tema de las autorías de los ficheros y las licencias open source, ¿vale? En respecto a licencias open source, lo que hay es mucho desconocimiento, tanto del tipo de licencias y de lo que te permiten hacer, ¿vale? La gente entiende que por ser open source es que no se puede comercializar y hay varias empresas que demuestran que esto es falso. Tú puedes comercializar un producto que sea open source. Lo que sucede es que eh,
tu gran beneficio no vendrá del aparato que vengas. Tu gran beneficio vendrá del servicio que des, de poder hacer customizaciones, de poder vender consumibles, ¿vale? Pero el disponer de algo open source es genial porque al usuario le permite modificarlo y repararlo sin tener que depender de una tercera persona, ¿vale? Luego está el tema de las autorías de los STLs y este es un problema muy difícil de arreglar, ¿vale? Porque en el momento en que yo subo algo a internet, eso es libre. Nos guste o no, esto es así. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas que hemos creado varios ficheros y al momento de subirlos, como no existe una marca de agua digital para STLs, ni hay un blockchain asociado, ni ninguna historia de estas, claro, pues nos hemos encontrado gente que lo ha cogido, lo ha copiado y lo ha vendido. Y en una cosa que cuesta 1 euro, lo ha vendido pues quizá a 20 euros. ¿Vale? Y no solo eso, sino que dicen, no, no, si esto es mío. Y es, a ver, posibilidades de que hayan dos diseños iguales en tan poco espacio de tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Vale? Y aquí no solo empresas pequeñas, empresas grandes, multinacionales también lo han hecho. Pero bueno, si ha llegado a quien tenía que llegar, pues creo que podemos estar contentos. Luego, otra cosa muy importante, que las empresas e instituciones no entienden el mundo maker, ¿vale? O sea, por una parte creen que los makers es gente que imprime en 3D, ¿vale? Le doy al play y ya está, ya soy maker. Bueno, vale, es una manera de verlo. Yo no creo que sea eso. La que hace costura también es maker, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Aquí makers es una cosa más amplia. Lo que pasa es que normalmente se asocia a las impresoras 3D y la gente del mundo maker lo asocia también un poquito a electrónica, Arduino y etcétera. Pero esto tiene que cambiar, ¿vale? Tienen que entender que los makers es gente que tiene su profesión y que luego pues aprovechan sus conocimientos para tener un hobby y que se pueden aprovechar de este hobby / conocimiento, ¿vale? No tienen que tener vergüenza en pedir ayuda o en integrar estos makers en su día a día. Y luego también otra cosa, pues que muchos entendían que estábamos para suplantar a las empresas, cuando todo lo contrario, nosotros estábamos para ofrecer algo para que venga una empresa y coja mi lugar. O sea, por ejemplo, las mascarillas estas textiles es un claro ejemplo. Nosotros hacemos el patrón, decimos todos los textiles que hay que poner, siguiendo las normas UNE, para que venga una empresa textil, pueda coger esto y empezar a producir. Por lo que os decía antes, para que la gente pueda tener mascarillas y para que los puestos de trabajo no se pierdan. ¿Vale? Y estos son cambios que yo espero que a raíz de esto empresas e instituciones empiecen a ver, no como enemigos, sino como amigos, que es lo que somos. Muy bien. Y luego la última, que también es importante, es el tema de la normativa, ¿vale? O sea, acceder a la normativa de cómo producir un dispositivo médico cuesta dinero y no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que yo tenga que pagar 50 euros para saber la normativa de una mascarilla, porque yo luego tendría que certificarlo y estoy de acuerdo en que hay que pagar una certificación y todo el tema, pero poder acceder a los requisitos que yo tengo que pasar para poder obtener la certificación, y yo creo que esto debería ser gratis, o sea, debe ser totalmente abierto. No entiendo por qué es una cosa cerrada y de pago. Luego, la otra parte es que se deben actualizar, ¿vale? Tenemos normativas de hace 20 años. No tiene ningún sentido cuando la impresión 3D es una cosa que está en todas las casas de hoy. Es algo es un producto de consumo. No digo que cualquier persona pueda imprimir en su casa y vender un dispositivo médico, pero quizás sí sea bueno actualizar esta normativa de cara a que empresas puedan utilizar la tecnología FDM para poder empezar a producir y llegar al mercado. Entonces, bueno, pues con todo esto deciros de que esta es nuestra web. Nos podéis ver en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y también hay un seguido de podcast donde explicamos un poquito las cosas que hemos ido haciendo con más detalle por si os interesa, ¿vale? Entonces os invito a que os paséis por redes sociales, chafardéis un poco e incluso entréis a formar parte de lo que es nuestro movimiento, ¿vale? Y con esto ya termino. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido súper interesante. Nos hemos excedido un poco de tiempo, pero creo que Perdona. valía la pena porque resumir todo lo que se ha hecho en tan poco tiempo y por tanta gente es muy complejo. Seguro que hay muchas preguntas, las dejaremos para el final, como hemos comentado. Ahora daría paso a Jordi Reynés, que coordina los Xarxa Ateneus de Fabricación de Barcelona,
y él nos explicará lo que se ha hecho desde esta red de centros de fabricación que, bueno, como comentabas, pues también disponen de equipos de corte láser, CNC, y seguro que podrá enlazar un poco con la explicación que has venido haciendo. Jordi, cuando quieras. Molt bé, gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Empezaré explicando un poco qué son los ateneos de fabricación. Los ateneos de fabricación es una propuesta que nace en el Ayuntamiento de Barcelona hace 6 años, vamos por el 7º, que lo que pretenden es poner a disposición de la ciudadanía en general espacios públicos abiertos para todo el mundo, no enfrente, pero sí al lado de los Fab Labs. Como bien sabéis, el acceso a un Fab Lab viene determinado pues, por una serie de características de acceso, en el sentido de que tienes que tener una serie de estudios para poder acceder, tienes que tener una capacidad económica para poder también llevar adelante propuestas, y igualmente para el tema de capacitación. A mí lo que me toca es, trabajando en una administración pública, el pensar cómo puede ser equitativo este acceso a este tipo de laboratorios de fabricación. Y por tanto planteamos el intentar estructurar estos espacios llamados ateneos de fabricación. Y ya veréis por qué les llamamos ateneos. Les llamamos ateneos básicamente porque interpretamos que la función de un ateneo históricamente, en la tradición de nuestro país, eran unos espacios donde en un momento inicial, donde las clases populares accedían a ellos y tenían una formación que salía a raíz de un trueque. Yo explicaba aquello que yo sabía, tú explicabas aquello que sabía, nos enriquecíamos los dos y nos culturizábamos los dos. Ya sabes, esta era la interpretación de la palabra Ateneo y por qué le pusimos este nombre, en este sentido de que nuestra moneda de cambio nunca es un precio público, sino que nuestra moneda de cambio siempre le hemos planteado como una contraprestación social, a través del uso de estas máquinas y de estas personas, tecnólogos y tecnólogas y dinamizadores y dinamizadoras que trabajan en los ateneos. Tú puedes adquirir una cierta capacitación en el mundo de la fabricación digital, pero esos usos de esos recursos no son gratis, pero tienen un valor. Por tanto, es un trabajo pedagógico el que las personas que utilizan ese recurso público sepan que tiene un precio, que ese precio no se paga a través de una moneda, sino que se paga a través de una contraprestación social, que en todo momento la tenemos abierta a la carta, cada uno hace su propuesta, no trabajamos a partir de un menú cerrado, sino que es absolutamente abierto el poder hacer esa contraprestación, en forma de, si tú has aprendido cómo funciona una cortadora láser, luego eres capaz de hacer un taller abierto para enseñar cómo funciona una cortadora láser, o si tú has hecho un trabajo, el que sea, de construcción de un prototipo que necesitabas, luego puedes hacer cualquier disciplina que tú controles dirigida hacia una entidad, hacia un colectivo de tu barrio o de otra población de la ciudad, o no de la ciudad. Sino era más ese trabajo pedagógico de dar a entender que son unos espacios de trueque, son unos espacios de cambio, ¿no? De cambio. Doy esto y a la vez recibo esto otro. Estos espacios se dibujaban como son unos espacios abiertos donde puede venir cualquier persona, dotados de unos recursos en forma de máquinas y en forma de personas. No son nada más que estos. Los objetivos que pretendemos es intentar, digamos que son los espacios de proximidad divulgativos, ¿no? En cuanto a la fabricación digital. Pretendemos llegar a cuanta más ciudadanía mejor, para que, sin pretender ser una escuela, sin pretender ser nada más que eso, que un espacio
divulgativo donde tú puedes empezar a experimentar con la fabricación digital y donde te puede despertar ese sentimiento de entender esta nueva herramienta tecnológica, y al mismo tiempo son unos espacios que desde la modestia, lo digo, intentan luchar contra la brecha digital, ¿no? Y trabajan por la inclusión digital. La inclusión digital entendida como la capacitación en este medio, que entendemos que, yo estoy hablando a nivel local, como un ayuntamiento, entendemos que nuestra ciudad, en concreto Barcelona, más allá de los temas relacionados con el sector servicios, podrían tener un cierto bias, una cierta tendencia a generar algún tipo de ciudadanía competente alrededor de la tecnología y de la innovación digital. Y solo éramos, o solo pretendíamos, y digo desde la modestia, empezar a generar un caldo de cultivo para que también el mercado se pusiera las pilas. Como decía anteriormente Álvaro, pretendíamos que el mundo empresarial tomara nota de esta apuesta que, como una modesta administración, como un ayuntamiento, y tan solo como una comunidad autónoma ni como un de gobierno, como un gobierno estatal, vieran la necesidad de que los municipios empezaran a trabajar con su ciudadanía, cara a esto, cara a generar que el empresariado, el mundo empresarial, el mundo académico, el mundo ciudadano y las propias instituciones se dieran cuenta de esta nueva herramienta y de la necesidad de que esta nueva herramienta se ponga en marcha. Estoy hablando en esta perspectiva de estos 6 años, 7, que hace que empezamos con esta película. No somos los únicos actualmente, gracias a los elementos, diría, pero sí fuimos los primeros en iniciar un trabajo desde lo público en este sentido de Fab Labs públicos. La definición yo os la he dado. Los objetivos yo creo que también es acercarnos a la ciudadanía cuanta más mejor, en el sentido de que de transmitir que existe alguna cosa más allá de los ordenadores y que ahora ha aparecido la fabricación digital, ¿no? Y evidentemente lo interpretamos, ya os he dicho, a través de esta manera de entenderlo, de uso de un servicio público a cambio de una contraprestación. Lo entendemos como algo que tiene que ver con una nueva manera de entender la economía, desde una forma más social y más solidaria. Funcionamos por programas para intentar llegar más que nada es una excusa para intentar llegar a diferentes targets, para intentar llegar a la comunidad educativa a través de un programa pedagógico que tenemos concertado con el Consorcio de Educación de la Ciudad, con un segundo programa que es el Programa de Innovación Social, que no es nada más que un gran cajón desastre desde donde poder trabajar con el tejido asociativo de los barrios de la ciudad o con las personas emprendedoras que necesitan desarrollar una idea y concretarla en un objeto, por tanto también como un espacio de prototipaje. Y un tercer programa para darle sentido a todo el conjunto del trabajo con diferentes públicos, que le llamamos el programa Familia. El programa Familia, decíamos, hombre, tenemos todo el sector educativo, los niños, los jóvenes y el profesorado, más o menos que les damos un camino para establecer esta relación. Tenemos las entidades, las personas emprendedoras que tienen este segundo camino. ¿Cómo ligamos todo el resto del personal que puede haber en una ciudad? Planteamos que los días de fiesta o los fines de semana o las fiestas, digamos, en verano con los casals de verano o en invierno con los casals de invierno, pudieran participar las familias arrastradas por esos niños y niñas y jóvenes que ya han estado desde el programa pedagógico utilizando el Ateneu y que eran capaces de arrastrar a su familia a través de actividades tecnosociales, digámoslo así, fruto casi todas ellas de esas contraprestaciones que os decía en su momento. En este momento tenemos una red en la ciudad, la Xarxa d'Ateneus, que estamos en 6 puntos de la ciudad, hay 10 distritos y ahora en estos momentos estamos situados
en 6 puntos de la ciudad. Contamos con una serie de maquinario muy estándar porque es evidente que el origen del proyecto es una copia de lo que era un Fab Lab. Por tanto, un Fab Lab ya te marcaba una serie de criterios en cuanto a máquinas y en cuanto a funcionalidades que podían tener estos servicios. Y poca cosa más a deciros. Aterrizo en el momento de COVID-19 para deciros que estos espacios de divulgación hicimos también una rápida reconversión, tan rápida como nos permitió nuestra administración pública. Ya os pondré un cuadro que lo indica suficientemente cómo fue el tema. Nos reconvertimos en espacios de producción, ¿no? Delante de la necesidad, todos tenemos diferentes, digamos, diferentes sombreros, ¿no? Aparte de trabajar en una institución, en una administración pública, también soy un ciudadano. Y un ciudadano también, como cualquier empresario, que también puede ser ciudadano, y muchos de estos ciudadanos que tienen diferentes gorros, pues también estábamos en el ajo de lo que fue esta asociación espontánea de movimiento ciudadano que se ha autonombrado como Coronavirus Makers. Por tanto, no fue una casualidad, no fue una cosa del momento, sino que a lo largo de estos años habíamos tenido unas relaciones que yo las calificaría como desde la perspectiva, digamos, de una lógica de acción público-comunitaria, donde todos estos contactos con las personas que protagonizaron, o con una parte de las personas que protagonizaron el grupo de Coronavirus Maker, ya lo habíamos desarrollado durante los años anteriores. Con lo cual se crearon unas complicidades, fue fácil de establecer conexiones sin tener dudas de por qué yo era administración pública y Coronavirus era ciudadanía. Al contrario, intentaré poner creo que se hace como lo estoy haciendo, si no me decís lo contrario. ¿Se está viendo? Sí, sí. Muy bien. No sé si esto es muy grande, me gustaría hacerlo. Hostia, no, esto no me queda, bueno, como yo quería. De alguna manera os explico cómo fue la cosa, porque es evidente lo de la burocracia administrativa, es así, las cosas son así, son máquinas muy pesadas de mover, las administraciones públicas, y dentro de este ámbito tuvimos que ponernos las pilas y hacer que el ayuntamiento se las pusiera, o que como mínimo nos dieran la autorización para ponernos las pilas. Así, desde el momento, digamos, inicial, de la iniciativa ciudadana, que aquí lo tenéis así, hasta el momento, digamos, en que se decreta el estado de alarma, dentro de lo que es el ayuntamiento, tuvimos todo un trabajo interno para convencer digamos, al plenario municipal, a la alcaldesa y los regidores y regidoras, a los consejeros, consejeras, no sé cómo le llamáis, que teníamos que participar en esta iniciativa. A la que se nos dio el plazo, la iniciativa ciudadana ya estaba en marcha y nosotros partíamos de una realidad que ya estaba en marcha, cuando pudimos activar la propuesta. A la que pudimos activar la propuesta, siguiendo en esta explicación que os daba de lógica de trabajo público comunitario, lo que le planteé digamos, al equipo de gobierno municipal es que no hiciéramos, hubiera sido además ridículo, el hacer un nodo aparte del nodo real, que era el nodo que la ciudadanía había activado y que había tirado adelante. Con lo cual, ya os digo, tuvo sus resistencias, pero salimos, digamos, victoriosos, creo que porque se aplicó el sentido común, ¿no? Las iniciativas ciudadanas normalmente, no hace falta que os lo diga, que creo que lo sabréis, siempre van por delante de las iniciativas administrativas, digámoslo así, porque son máquinas muy, muy pesadas de ponerse en marcha y mucho más cuanto hay intereses políticos en el sentido de que ponerse medallas desde el momento uno, ¿no?
Yo en este caso recuerdo una charla con el equipo de gobierno, bueno, con el equipo de gobierno, ¿no? Con mi regidora en concreto, que es a quien le transmitía para que lo transmitiera al equipo de gobierno, donde le decía, me decía, bueno, ¿y nosotros aquí qué papel jugamos? Y yo le decía, el papel que cualquier administración pública debe de jugar. Jugamos el papel de ser un recurso público a disposición de la ciudadanía. Y la ciudadanía ya se ha puesto en marcha y nosotros tenemos que estar a su lado desde esta perspectiva. Porque al final de todo lo que os decía, hubiera sido un poco ridículo en que con 26 trabajadores que formamos los equipos de trabajo de los Ateneos de Fabricació en 6 espacios de la ciudad, con 30 impresoras 3D y 5 cortadoras láser, sería un poco tonto que hubiéramos creado un nodo diferente al ya existente. En este proceso, lo que hicimos es, os digo, porque creo que es lo que hace falta destacar después de la charla extensa que ha hecho Álvaro, porque ha situado muy bien todo el espacio, todo el tiempo y el espacio, cómo se desarrolló el proyecto. Yo os concreto, como veis, en cuál fue nuestro papel como administración pública local. Nos pusimos a disposición de este colectivo y nos pusimos a disposición de tal manera que compartíamos una sola lista de demandas y compartíamos una sola lista de distribuciones. Nosotros, dentro de estas 2.000 máquinas en funcionamiento, éramos una parte. Eran 30 máquinas que estaban trabajando con un solo objetivo. Y este solo objetivo era la fabricación de piezas para luchar contra la pandemia y para proveer a las personas que estaban en primera línea de unos equipos de protección. Con lo cual, creo que jugamos el papel que toda administración ha de jugar. Una administración a veces pierde, digamos, distancia con la realidad, porque lo que debe hacer es repartir donde no se llega el conocimiento, o repartir donde no se llega la educación, o repartir donde se llega la sanidad. Entonces, este era el papel que en esos momentos, aunque reconvertíamos el proyecto, que os insisto, de estos pequeños espacios de divulgación de lo que es fabricación digital, lo reconvertíamos poniendo al servicio estas máquinas para producir, sí es verdad que el relato ya existía y que no hacía falta generar otro relato diferente al que ya existía, generado por la ciudadanía. Con lo cual yo creo que ese es el verdadero papel que debe jugar una administración pública, estar al lado de la ciudadanía y escucharlo. Esto que siempre hablamos, y insisto, yo también tengo mis diferentes sombreros, el de ciudadano, el de trabajador, de servidor público cuando esté en la administración, el de padre, el de, ¿no? El de compañero, el de amigos. Tenemos diferentes gorros. Creo que en este sentido, como mínimo desde el Ayuntamiento de Barcelona, sí que hicieron caso de lo que creo que el sentido común indicaba, que era engancharnos a ese relato que ya existía, no generar ningún relato nuevo. Recuerdo a finales de marzo que mientras discutían los gobiernos regionales y el gobierno nacional sobre dónde adquiría materiales, desde coronavirus y nosotros como parte de coronavirus, ya estábamos sirviendo a los hospitales. Yo os digo concretamente lo que conozco, que es la experiencia de Barcelona, pero tengo conocimiento de que en todo el Estado español nos habíamos puesto las pilas y que a finales del mes de abril se había servido a todos los hospitales y centros sanitarios de todo el Estado. A partir de ese momento hablamos, porque teníamos, digamos, una relación fluida y diaria, porque había miembros de esos 26 trabajadores que cuando no estaban fabricando con las máquinas de los Ateneos, estaban en los nodos de producción de Coronavirus Makers, que nos facilitaban esta relación y que a partir de ese momento en que pudimos servir a hospitales y centros sanitarios, hablándolo, dijimos,
Bueno, ara bien, estas máquinas y este servicio de Ateneus de fabricación empezará a servir a las necesidades que tenga el propio ayuntamiento, con sus servicios más de salud, en el sentido de personal de residencias, desde las cuidadoras, servicios de limpieza, personal de seguridad, hasta lo que eran los servicios de atención domiciliaria. Como bien sabéis todos los que estáis ahora mismo siguiéndonos, estos servicios de atención domiciliaria no son nada más que aquellas plazas que no existen para atender a las personas en una residencia. Por tanto, pensad que en la ciudad de Barcelona hay 4.000 personas que están trabajando directamente haciendo atención domiciliaria. Este fue otro reto que tuvimos que, digamos, resolver, y por eso desde el momento en que dejamos de cubrir con los materiales a los centros sanitarios, nuestros caminos con Coronavirus Makers no es que se separaran, sino que se pactaron que nosotros daríamos servicio a la ciudad de Barcelona y que ellos darían el servicio al resto de lo que era el entorno metropolitano. Yo creo que es a destacar, es lo que creo que mi discurso en la parte del relato en esta sesión es lo que me tocaba explicar, porque finalmente, ya os digo, nosotros no éramos más que una parte. Creo que el tema era, el tema a destacar o las conclusiones que yo querría explicar era que como Ateneus creo que hemos podido constatar delante de la administración de nuestro patrón, digamos, los Ateneus de fabricación han tenido una fuerte capacidad de innovación, ¿no? Y han tenido agilidad. Agilidad, y lo entendemos que éramos parte de una máquina administrativa. Hemos sido capaces de intervenir en nuestro entorno, aliados con la ciudadanía, y hemos aportado a través de la tecnología, eso ya lo ha explicado Álvaro, pero a través de la tecnología hemos aportado soluciones viables. Estos servicios, además, que como os decía antes, trabajan y funcionan bajo el principio de compartir y bajo el principio de proporcionar soluciones colectivas a problemas locales concretos. Eso es lo que siempre teníamos planteado en el relato, y ahora, dada esta malaurada, no sé cómo es digo, esta circunstancia no querida, ha servido para de verdad que ese relato fuera creíble incluso dentro de nuestra propia organización. Porque ya sabéis, estos espacios tampoco le daban no tenían un interés especial. Este enfoque está estrechamente alineado, lo que os decía, con la participación ciudadana y con la respuesta solidaria de los Coronavirus Makers, que creo que han mostrado altos niveles de resiliencia inventiva durante la gestión local de esta crisis, ¿no? Que ha sido global, pero que nosotros hemos tenido que, cada uno en su territorio, comérsela. Entiendo que la colaboración de la comunidad Maker y los Ateneus ha estado muy eficaz para dar respuesta a esta escasez local de material sanitario. Y han habido otros ejemplos, como el que explicaba Álvaro de las mascarillas, unas mascarillas de ropa que también ha habido comunidades en la ciudad que se han organizado y han realizado 150.000 mascarillas de ropa, que también han tenido su proceso de homologación, etc. También hemos podido contactar con empresarios que al final también tienen sus sombreros y también están haciendo prácticas ciudadanas, que nos han ayudado. Hay una parte de la producción que recibimos desde una empresa en concreto, quiero mencionarla porque son especialmente agradecidos, que es Quadpack Plastics, que nos tenían máquinas de inyección y que nos ayudaron a resolver problemas concretos que teníamos en la ciudad. Y también me gustaría aprovechar y dar las gracias a todo lo que ha sido la distribución, la logística de organización, de recogida, todo lo que fabricábamos, todo lo que producíamos, y de distribución a las entidades a través del Sindicato de Taxistas Autónomos de Cataluña, que también me gustaría como mínimo decirlo. Y por último, todo el voluntariado ciudadano que nos ha ayudado a ensamblar todos estos materiales
desde el centro logístico que montamos en el Ateneo de Fabricación del Parc Tecnológico. Y 4 lecciones aprendidas, al menos las que yo tengo claras. En primer lugar, la innovación digital puede dar soluciones rápidas e innovadoras para necesidades locales inmediatas. La respuesta a la escasez de equipos que hablábamos de protección fue súper ágil y así se ha demostrado. Una segunda lección es que las inversiones, y esto lo digo cara a los políticos, a los patrones del ayuntamiento, las inversiones no se tienen que limitar a centros de investigación de alto perfil de alcance internacional, sino que también tienen que incluir servicios como los ateneos de fabricación digital, porque son abiertos a todo el mundo, están conectados con las necesidades y los intereses de las comunidades locales y al final son espacios, lo que os decía al inicio, para luchar contra la brecha digital, introduciendo a las personas en el mundo de lo que es la industria 4.0. Una tercera apreciación sería que la crisis de la pandemia creo que ha dejado bien claro, ha demostrado que los sectores de la innovación digital y social tendrán una relevancia especial para gestionar tanto los impactos que tendremos inmediatos de los retos que pasarán mundialmente en las ciudades, como sus consecuencias socioeconómicas a largo plazo. Y para terminar, yo creo que la última lección que hemos aprendido es que las instituciones de la ciudad y la ciudadanía son claves para generar el impulso de fondo y la solidaridad necesarios para la creación de soluciones conjuntas y justas a nuestros retos globales. Y creo que hasta aquí puedo leer, más que nada porque ya me he comido parte del tiempo del otro. Gracias. Hola. Muy bien, Jordi. Siempre un placer escucharte. Gracias. No sé si me he alargado, pero como los... No, para ser tú, para nada. Gracias. Pues sí, si puedes dejar de compartir, Voy. podrá compartir el siguiente ponente. Ya damos paso al último ponente, como comentaba, que será Ignasi Plaza. Ignasi es consejero delegado de Protofy y además es máximo responsable del proyecto Oxygen, que como muchos de vosotros sabréis, pues es un proyecto open source de un respirador que vamos, se desarrolló de 0 a 100 como si fuera un superbólido en estas 2 semanas que también antes Álvaro comentaba. Además fue un proyecto que gracias a ser open source pues es conocido porque luego SEAT pudo tomar el relevo y industrializarlo a unas cantidades que, según tengo yo entendido, pues entre 500 y 600 unidades las que se han podido fabricar en la planta de Martorell y también pues en otros países. No quiero hacer mucho spoiler a lo que Ignasi nos explicará, así que le dejo paso a su charla. Gracias. Buenas tardes a todos. Nada, yo seré breve. Y nada, yo lo quería comentar, bueno, primero de todo, que pese a que hemos sido parte, ¿no?, de un poco de todo este proceso que se ha llevado a cabo, ¿no?, y como toda la comunidad estaba haciendo cosas, la verdad que ahora cuando Álvaro explicaba pues el impacto del proyecto, ¿no?, que han llevado a cabo con Coronavirus Makers y con Jordi, la verdad que me sorprende, ¿no? Y otra vez vuelves a coger como ilusión, porque ya con los días como que se va relativizando y pierdes un poco la distancia, ¿no? Entonces, la verdad que es bonito verlo y ver como todo lo que sale, porque es más, o sea, nosotros cuando nos empezamos a plantear el hacer un respirador, empezamos a buscar información y lo primero que encontramos fue Coronavirus Makers. O sea, de ahí es donde nos empezamos a basar y a encontrar información y entonces, bueno, ya había un camino marcado, había mucha gente trabajando y estaban haciendo una cosa que estaba, en nuestra opinión, muy bien hecha y que tenía mucho sentido, pero que era una máquina bastante compleja y buscamos a ver si había una opción de hacer algo más simple para intentar llegar antes y que luego pudiesen entrar otras máquinas pues quizá con más cuerpo, ¿no? Que pudiesen sostener más de esto. Entonces, al principio tenemos un objetivo muy poco ambicioso. Es decir, nuestra idea, nosotros encontramos los AMBU. Un AMBU es un dispositivo como este que se utiliza para dar aire a alguien de una parada cardiorrespiratoria y nos empezamos a plantear si podíamos utilizar uno de estos dispositivos para dar aire a alguien que le faltase, ¿no? Como hacía un respirador. Vimos que había muchos problemas porque un respirador es una máquina muy compleja y que hace muchas funciones muy, muy complicadas y que era difícil de conseguir. Y ya digo, al principio nuestra ambición era, bueno, si estos finalmente se tienen que utilizar y hay que dar aire a mano, pues si al menos podemos liberar a un
a un médico o a un sanitario de estar pues quizá 2 horas dando aire con la mano, pues todo eso que hemos ganado, ¿no? Es decir, la ambición original del proyecto era esta, y para eso nos pusimos a investigar, a ver qué podíamos hacer, y aplicamos el método que tenemos en Protofy a lo mismo que hacíamos, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, bueno, miramos a automatizar esto, pues qué tenemos a mano, qué podemos hacer, qué es lo más sencillo que podemos construir, y de ahí salió esto de aquí. Bueno, no sé si lo veréis entre todos. Bueno, esto de aquí es un cacharro muy sencillo. Este es el primer prototipo del Oxygen, que veis que está hecho de madera, y no es casualidad, no sé si veis la pared de detrás mío, pues estos son los recortes de cuando construimos la oficina, los recortes que nos sobraban de madera, pues es lo que teníamos a mano porque estaba todo cerrado. Esto empezamos el sábado, creo que era 14 de marzo, una cosa así, y empezamos por la noche a trabajar en ello. Y claro, no teníamos de nada más que lo que teníamos habitualmente, no teníamos muchas máquinas, estamos pensando en algo muy sencillo, y lo más rápido que podíamos construir pues era coger la caladora y liarnos a cortar y hacer las piezas pues lo más rápido y hacer pruebas, ¿no? Y esto, el primer reto fue buscar algo que nos permitiese automatizar este movimiento, replicar lo que hacíamos aquí con la mano, y entonces pues buscamos un motor que nos permitiese hacerlo. Empezamos probando con el motor de un plato de microondas que gira muy despacio y va a 230 voltios, pero vimos que no tenía suficiente fuerza. Luego probamos con otros motores que teníamos a mano, como el motor de un exprimidor, y con eso pues intentamos hacer que la cosa funcionase, pero bueno, el eje tiene mucho juego y bailaba, entonces esto nos ponía algunos problemas. Probamos también con el motor de algún taladro, pero no eran muy estándar, y finalmente encontramos el motor de un limpiaparabrisas, porque un amigo nuestro estaba justamente restaurando un coche y se nos ocurrió que ese motor iba a 12 voltios, que podía ser fácil de manipular, que tenía fuerza, que giraba a una velocidad parecida a lo que necesitábamos, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que con un dispositivo AMBU pues hay 3 cosas a regular, ¿no? Cuando damos aire a un pulmón, esto de aquí es un simulador de pulmón, pues cuando damos aire podemos dar más o menos volumen de aire, luego estos ciclos pueden ser más rápidos o más lentos, y aparte, digamos que la relación que hay entre la inhalación y la expiración pues puede ser una u otra, ¿no? Es decir, no estamos al mismo tiempo inhalando que expirando. Entonces empezamos a buscar cómo podíamos hacer de manera realmente simple y con un solo motor, pues hacer este movimiento muy sencillo, y al final dimos con esto de aquí. Esto de aquí es una leva, esto de aquí, a través del eje del motor tenemos un giro circular, y digamos que esto hacemos que se apriete el AMBU. Entonces esto fue una cosa muy sencilla. Al principio, cuando lo pensamos, dijimos hacemos una leva que apriete y no tendremos más dificultad. Y luego vimos que cuando queríamos integrar todos estos parámetros y hacer que todo esto funcionase, pues la cosa se empezaba a complicar, porque bueno, claro, el AMBU pues digamos que no es lineal al apretarlo, no echamos la misma cantidad de aire en cada centímetro que apretamos, por ejemplo, o que la goma luego no volvía sola, no tenía fuerza suficiente para volver la prensa a su posición original, y fuimos haciendo iteraciones, ¿no? Evidentemente, esta primera versión que he enseñado de madera, se ve evidentemente que eso no va a estar funcionando en un hospital, ¿no? Evidentemente lo sabíamos desde el principio, que un material no hipoalergénico, hecho con tornillos, hecho aquí no iba a ser, pero sí que nos permitía probar muchas de estas cosas, ¿no? Es decir, podíamos probar con un pulmón de prueba, como el que he enseñado, pues si realmente éramos capaces de dar aire, si esto funcionaba a lo largo del tiempo, si no perdíamos, no teníamos problemas, pues por ejemplo, cuando alargásemos el tubo y pusiésemos de lado a lado al paciente, ¿no? Pues si esto podía llegar a funcionar. Y a partir de aquí pues fuimos haciendo iteraciones, que realmente es lo que hacemos en Protofy. Es decir, empezamos con una versión muy sencilla, que igual está aún alejada del scope, pero nos permite validar las partes que tienen más incertidumbre, y poco a poco vamos mejorando este dispositivo de versión en versión, añadiendo el feedback que nos da la gente de alrededor, en este caso era sobre todo los médicos, y luego centrándonos también en cómo íbamos a fabricar esto, cómo iba a llegar esto a la industria. Y esto poco a poco vamos iterando, avanzando y demás, ¿no? Y de hecho nosotros empezamos, ya os digo, con una ambición muy limitada, que era hacer un pequeño estudio de esto, hacer una publicación y decir, pues mira, creemos que por aquí pueden ir los tiros en un camino alternativo al que presentaban la gente de Asturias, que están haciendo una máquina muy bien hecha. Y nada, lo que nos planteamos pues, fue hacer esto así muy simple, y finalmente se fue complicando, ¿no? Empezamos con la versión aquella de madera. Luego hicimos esta versión de aquí de metraquilato, que es exactamente la misma que la de madera, pero en metraquilato, no tenía muchos más cambios. Y a partir de aquí hubo una publicación en el periódico
y nos llamaron para hacer pruebas en los hospitales, ¿no? A partir de ahí contacto con nosotros Clinic y contacto con nosotros Canruti, y pusieron medios a nuestro alcance para poder hacer pruebas. Nuestras pruebas que nosotros hacíamos de manera muy manual, pues poder conectarnos a un centro de estudio que utilizan en la universidad y poder hacer pruebas reales. Luego Canruti puso un médico a nuestra disposición para darnos asesoramiento constante en todo este proceso, y a partir de ahí es cuando se empieza a acelerar, la cosa empieza a ir deprisa, empiezan a llamar las empresas, se llama Doga, que es una empresa que hace motores de limpia parabrisas y nos ofrece los motores, pues se llaman empresas que tienen metacrilato y nos lo mandan, todas las empresas que fabricaban chapa o que podían hacer ya veían que el desarrollo de esto a futuro podía ir en chapa y nos empiezan a llamar, y hubo mucha colaboración del tejido industrial, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, al ser, nosotros en la empresa somos 10 personas, pues no podíamos dar soporte a todas estas particulares que llamaban y los redirigíamos a la comunidad para ayudar ahí directamente. Esto, pero sí que es verdad que con las empresas pues sí que pudimos trabajar, porque al ser una organización, pues una persona con una persona, pues una cosa concreta podíamos ir trabajando, ¿no? Y a partir de ahí la cosa evolucionó un poco más, pasamos a esta versión de aquí, que ya está hecha en metacrilato más delgadito, mucha más barata de fabricar, pero que bueno, que tenía algunos problemas, y si nos fijamos, pues no pensamos muy bien la base, como toda la electrónica está en un lateral, pues pesaba mucho, y entonces nos volcaba, esto dio problemas. Con esta prueba pasamos el test con esta máquina pasamos el test en animales, pero aún así le faltaba mejorar. Y con esta de aquí, por ejemplo, sacamos la versión Maker, que esta es la versión que ha quedado publicada también, porque Oxygen es un proyecto open source, ha quedado publicada como la Maker y es una versión que puede hacer cualquiera en su casa, ¿no? De hecho, el modelo que os he enseñado lo fabricaron en Igualada cuando ellos estaban encerrados, que quedó completamente cercada la ciudad, y ellos llegaron a producir más de 100 unidades de este dispositivo porque nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y luego, a partir de ahí, seguimos trabajando, como la cosa iba tomando forma, habíamos pasado test con animales, parecía que la solución tenía sentido, ¿no? Eso que nadie al principio se creía y que todo el mundo nos decía no va a funcionar, no vais a poder mantener a nadie, y lo habíamos hecho una prueba con porcino y había salido muy bien. Pues más gente se empezó a sumar al carro, ¿no? Y entre ellos, pues uno de ellos fue SEAT, que nos llamó y nos dijo, esto que estáis haciendo, hemos visto que va en serio, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues está claro, si nosotros tenemos la solución hasta aquí, el siguiente paso lógico es escalarlo, hacer que sea producible en masa. Entonces pasamos a la siguiente versión, que es esta de aquí. Esta de aquí es la primera versión que se llevó de un respirador de emergencia a Madrid, al ELCOE, al laboratorio oficial del Estado, para hacer todo el tema de test, que de hecho fue bastante curioso porque cuando teníamos que ir a Madrid, claro, no nos podíamos desplazar, y llegaron a pasarnos el contacto del CEO de British Airways para que nos prestase un avión para ir, y él se ofreció, aunque no dependía de él el poder volar o no, y dependía del Estado, del gobierno en sí, y nada, al final fuimos en una furgoneta, tipo la furgoneta del pan, y llegamos a Madrid, lo vieron, no era nada de lo que se esperaban, nos volvieron a tumbar para atrás, nos hizo prototipar, hacer más versiones, y con eso ahí ya pasamos a esta versión de aquí, que la hicimos con Recam Laser, que es otra empresa que nos ha estado ayudando mucho, ya mejor hecha en chapa, con mejor acabado, ya tenía una puerta que cerraba bien, todo el sistema de intercambio de levas pues estaba muy bien terminado y era más sencillo de hacer, y con esto seguimos trabajando. Pudimos pasar las pruebas, pudimos preparar toda la documentación para la homologación, adaptar el diseño para que fuese capaz a la línea de producción de SEAT, integrar las piezas que ellos tenían de los propios coches al diseño que nosotros habíamos hecho. Y nada, poco a poco pues sigue adelantando hasta que llegamos a la versión final, que es esta de aquí. Esta de aquí es uno de los respiradores de la SEAT que se han hecho y que es la que se acabó llevando a los hospitales. Por suerte, aquí en España no ha hecho falta, es decir, justo llegó cuando parecía que iba a haber el pico o no iba a haber el pico, pero empezó a bajar la demanda, la necesidad que había con los respiradores veterinarios, pues se había salvado, con los CPAP más o menos habíamos pasado el pico y no hizo ninguna falta, y se fabricaron 600, ¿no? Aunque la línea de producción sigue puesta allí por si hiciese falta activarla en algún momento dado, y hubiese un repico, pues se podría volver a activar, ¿no? Y la ambición de esto siempre fue open source, siempre publicamos todo lo que íbamos haciendo y fuimos ampliando la documentación al ritmo que podíamos, y de hecho a día de hoy está produciéndose en 17 países a nivel industrial, podríamos decir, y está en marcha. Hay algunos países, como por ejemplo en Chile, que están
que están pues para arriba y para abajo haciéndolo. Un día les dicen, una semana les dicen que siga a tirar para adelante, la semana siguiente, por ejemplo, viene el gobierno y se lo vuelve a tumbar, y poco a poco vamos adelantando. Hemos estado en contacto con la PAO y con la Asociación Iberoamericana de Seguridad Social para intentar hacer una homologación común, pero también ha sido muy complicado. Y nada, estamos dando soporte ahora mismo a distintos países a llevarlo a cabo y a desarrollarlo. Y nada, quería enseñaros en esta línea del impacto que ha tenido. A ver si puedo compartir la pantalla. Esta de aquí. A ver. No sé si lo veis. Esta es la página de comunidad del proyecto Oxygen. Pues aquí, si entráis, si vais a Oxygen, pues podréis ver en los distintos lugares del mundo pues la gente produciendo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es en Túnez, pues alguien que está haciendo una versión de la versión industrial en chapa y lo ha estado trabajando, o en Gaza, ¿no? En Jordania. Después, por ejemplo, en Etiopía, está el equipo de NERT, que ahora esta es la versión primera que hicieron copiándola de madera, ahora están haciendo la producción industrial también. O bueno, en todos los países de Latinoamérica, que ha sido, la verdad, pues una avalancha de gente que lo ha producido y que lo ha estado haciendo en masa, que han hecho pruebas con animales, que han hecho pruebas con pacientes ya, que están homologados. Incluso el ejército de algunos de estos países está produciendo las máquinas. Y nada, la verdad que ha sido muy sorprendente ver cómo en todo el mundo ha tenido una acogida. Y nada, que creemos que, bueno, por ejemplo, esto es en Nueva York, que justo esta semana estaban pasando un test con la FDA. Parece que les iba bastante bien. O, por ejemplo, Virgin Orbit, que hizo una versión también y ya se la aprobó la FDA y están distribuyéndolo por Estados Unidos o en México, donde ha habido un montón de equipos haciendo versiones y trabajo. Y la verdad que ha sido impresionante ver el impacto que ha tenido, ¿no? Y sobre todo creemos que es porque nosotros lo que más buscamos fue que fuese lo más sencillo de hacer del mundo. De hecho, el dispositivo, a ver si se ve, dejaré de compartir la pantalla, si puedo. Déjame compartir aquí. No sé si me veis ahora. Sí, por ejemplo, veis la máquina, pues solo tiene 3 elementos. En realidad tiene el motor, tiene un dimmer LED que nos permite regular la velocidad y luego la fuente de alimentación, que sería una fuente de alimentación estándar de ordenador. Y esta sencillez es lo que ha hecho que se pueda llevar el dispositivo al resto del mundo. Veo que alguien en el chat pregunta por los archivos. Si entráis a oxygen.protofy.xyz, esa web en la que estaba yo, ahí está absolutamente todo colgado, desde cómo se han hecho los test con pacientes, cómo se han hecho los test con animales, cómo se ha hecho la línea de producción es descargable y replicable. Luego pondré aquí en el chat el enlace, pero bueno, que sepáis eso, que está todo colgado. Y la verdad que el proyecto ha sido muy, muy satisfactorio de realizar, ver que aunque aquí en España no ha servido de mucho, ver que ahora sí que está sirviendo en otros lugares y que lo que nosotros planteábamos como una cosa muy sencilla de hacer una publicación al principio, pues ha tenido una envergadura mayor y que ya no depende de nosotros, ¿no? Que ha sido una cosa que ha escalado, se nos ha escapado de las manos y ahora está por ahí pues haciéndose. La verdad que ha sido bastante sorprendente y nada, agradecer a todos los que habéis estado aquí y a Roger por invitarnos a contar nuestra experiencia y nada, gracias. Muy bien, gracias Ignasi, gracias Álvaro, gracias Jordi por vuestras intervenciones. Yo, al menos por mi parte, han superado cualquier expectativa que pudiera tener, que ya de por sí era muy elevada. Vamos un poco pasados de tiempo, pero creo que vale la pena pues, que podamos responder algunas de las preguntas que han hecho y seguramente que alguien se animará. Iremos un poco por orden. Comentaba Lina, entiendo Álvaro, ¿no? ¿Cuál fue la mayor barrera que os encontrasteis esas 2 primeras semanas y cómo las llegasteis a resolver? Yo diría que fue la burocrática, el que las instituciones siguiesen con el chip de no, esto lo tengo que comprar y tiene que tener un certificado CE y esto a mí no me vale. No sé si por un tema legislativo, por un tema de miedo o qué, pero les costó entrar en el juego. Y hasta que los médicos nos dijeron, oye, es que no tengo nada, hasta que no hubo esa presión, no empezaron a cambiar el chip. Entonces, aquí, como os he dicho antes, hay varias comunidades autónomas. En el momento en que, creo que la primera fue Cataluña, en el momento en que Cataluña abrió el grifo, las otras vinieron atrás. Pero hasta ese momento todas decían no. Pero bueno, es lo que decía antes, hace falta un cambio de legislación y de mentalidad. No sé si Jordi quiere decir algo, que lo veo muy... No, porque quiero complementarlo porque estás ahí.
Ahí esa fue mi guerra. Mi guerra fue darles a entender. Yo sí que lo concreto. Lo concreto en el tema de las medidas garantistas, ¿no? Las medidas garantistas, como bien sabéis, bueno, el ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Que te caes tú solo en la acera y el problema ha sido de la empresa que ha puesto aquel cemento. Bueno, claro, el tema del garantismo llega a unos extremos brutales. Y es una máquina de, digamos, de crear puestos de trabajo también. Pero el tema en la administración era el tema garantista. ¿Qué me puede pasar? Si yo autorizo esto, ¿qué me puede pasar? Yo recuerdo un momento inicial, que no voy a decir nombres, porque tenía delante, hay 40 gerentes en el ayuntamiento, entre los 10 distritos de la ciudad y los diferentes, digamos, instituciones, patronatos, consorcios, etc. Pensad que había gente que estaba, a ver, que estaba muy centrada en la realidad, por tanto, era evidente que había que dar una respuesta, pero había gente que me hablaba de, bueno, pero es que esto, ¿qué seguridad hay? ¿Pero esto qué medidas tal? Y recuerdo uno en concreto que le dije, mira, yo no soy un descerebrado, puedo parecerlo, pero no lo soy. Porque si no, entre otras cosas, no haría 35 años que trabajo en lo público, ¿no? Y, y estaría en otro ámbito. Pero es evidente que estaremos cautos en la manera como producimos las piezas. Pero lo que sí que tengo claro es que la gente se está muriendo. Y que las personas que trabajan con la gente que está muriendo se están contaminando. Y ahí se acabó la discusión. Se acabó la discusión no por la persona o las personas que iban de este palo de no me metas en este follón, no me metas en este follón, que era un poco esto, sino en los que mandaban por encima que dijeron, hostia, es que es verdad, la gente le está muriendo y aquí no hacemos nada. Por tanto, te doy, te doy la razón en el sentido de que no tengas dudas que dices, creo que, no crees, no, ese es el verdadero problema. O sea, también te digo que, que pretendo ser educado, ¿eh? Porque yo también me discutí con algunos, de hecho con el tema de mascarillas, me discutí con un clúster industrial que hay cerca de Barcelona y teníamos los materiales para hacer mascarillas, teníamos los troqueles listos y es, tío, aquí lo tienes todo, solo tienes que llamar a tus empleados y que empiecen a trabajar. No, porque esto, porque lo otro. Entonces, claro, o sea, yo hubo un día un sábado por la mañana en que reventé y de frustración pues empecé a llorar, pero como a chorros. Y yo que estoy aquí en mi casa, el médico que está en primera línea, no quiero saber lo mal que lo ha pasado. Bienvenido al club del lloro, ¿eh? Creo que todos Claro, hemos llorado. pero esto es un pico, ¿eh? De estrés, de todo, de frustración, y luego ya te das un paso atrás y dices, vale, espera, que esto va así. Entonces ya. Pero claro, pero después de ese sábado piensas en los médicos que están en primera línea y dices, tío, pero yo estoy aquí cómodamente, Claro. los otros no quieren saber lo que le están pasando. El médico que tiene que decidir, limito o no limito al paciente porque dispongo de equipos, ostras, ese sí que lo pasa mal. Pero bueno, que lo bueno de todo esto es que los makers aquí han puesto los puntos sobre las is, también gracias a las empresas como BCN o los chicos de Protofy. Y bueno, yo quiero pensar de que esto va a ser un cambio. A ver si es así. Bueno, yo no sé qué pensáis, pero yo creo que una de las cosas que se ha creado con esta crisis a nivel de innovación se pone mucho el punto de mira en los productos, pero creo que donde se ha innovado es en crear ese workflow de se tiene que diseñar esto que no existe o porque no está el diseño, se tiene que homologar, se tiene que fabricar, cómo se tiene que distribuir. Creo que eso quedará en la memoria de estas organizaciones que se han creado. Claro, pero esto porque la gente no lo sabía. La gente, o Claro. sea, una cosa es producir un Arduino, por decirlo de alguna manera, que tú tienes pocas restricciones legales, pero cuando hablas de medicina, aquí es otro campo muy distinto. Y es lo que yo te digo porque yo trabajo un tiempo en investigación y el último periodo fue desarrollando un dispositivo médico. Toda la normativa, a ti te dicen en la carrera, sí, porque hay que hacer estudio clínico, esto, no sé qué, no sé cuántos. Vale, muy bien. Cuando pillas la normativa, es cuando te das cuenta del arduo trabajo que hay detrás. Ya solo por la documentación. Y aquí Ignasi seguro que me avala. O sea, lo que te hacen firmar, que esté todo bien documentado, no sé cuántos, ya solo eso es un desgaste increíble. Y esto aquí la comunidad no lo sabía. Y la gracia de la comunidad es que, pues al igual yo no sé de Arduino, pero sí sé de validaciones.
y ahí nos unimos. Sí, de hecho, en la línea de lo que tú dices, un ejemplo claro de esto, no sé si veis detrás mío una lámpara naranja que tiene esa máquina. Bueno, si os digo que tuvimos que pasar la homologación 3 veces porque a alguien en un despacho no le gustaba el color de salud. Que tiene que ser un naranja concreto. Que ya habíamos conseguido comprar 1.500 unidades, que era una animalada. Encontrar un stock de 1.500 lámparas iguales pues era un problema bastante grande, pues parecería broma, pero fue así, ¿no? De otro lado, la visión positiva de esto, y lo quería comentar porque, mira, justo ahora me estaba escribiendo de Perú, no sé si se ve, 18 y 31 ahora, justo están haciendo ensayo clínico allí en el hospital, han conseguido llevar la máquina y lo están pasando, les está yendo bien. Y justamente en Ecuador, lo mismo. Están justo ahora en Ecuador, no sé si ven las imágenes. Bueno, justo ahora mismo les acaban de hacer el test en animal y les acaba de ir bien también, ¿no? Entonces, pues nada, que lo bueno también de lo bonito de los proyectos open source es que mientras estamos aquí dando charlas, pues se sigue haciendo trabajo y la cosa tira para adelante, ¿no? Yo tengo una pregunta ahora que estás aquí para Protofy. Una es, hay muchas empresas que se han tirado de la cabeza a la piscina de cabeza sin esperar nada a cambio. ¿Cómo habéis financiado vosotros? Os han ayudado mucho. Y luego, ¿qué papel ha tenido? A lo mejor esto es en general, la prensa a nivel de explicar y divulgar lo que estáis haciendo. Tú comentabas que salisteis en un momento dado en un artículo que fue a raíz de salir en prensa, pues empezaron a gente a saber de vuestra existencia, a ofreceros ayuda. Entiendo que con Corona Makers también, quizá un poco tarde en Corona Makers, yo lo conocía desde muy al principio, pero sí que más tarde ha salido y ha empezado a salir bastante prensa. ¿Qué función ha tenido la prensa? ¿Os ha ayudado en este sentido? ¿Os podría haber ayudado de otra manera? Y los recursos también, ¿dónde lo habéis sacado? ¿Los makers ha habido donaciones? Hacer un poco más de énfasis en todo esto. He visto incluso alguna campaña de crowdfunding, alguna empresa que lo ha intentado, pero no sé cómo ha funcionado. Nosotros hemos tenido principalmente, en cuanto a financiación, bueno, hubo la parte que pusimos nosotros empezamos en esto y no esperábamos recibir nada de nadie, ni tampoco esperábamos que nos llevase tanto tiempo como para llevarnos a la ruina. También es verdad que originalmente se originó como algo que íbamos a hacer y luego se transformó en la operación Salvar España, literalmente. Es decir, hubo un día que nos llaman de todos los hospitales, nos llaman de todos los sitios, traerme ya que la gente se me muere, y literalmente. De hecho, recibíamos emails de gente diciendo, van a desconectar a mi abuela, puedo comprarme yo unas maderas yo misma y vengo y os las traigo y me hacéis una máquina para salvar a mi abuela, ¿no? Esto literalmente era lo que nos pasaba, ¿no? De hecho, llegó un momento que era tan exagerado que dejamos de leer estos mails porque no podíamos hacer nada y solo nos frenaba en el objetivo global, ¿no? O sea, esto es una cosa que pasó, ¿no? Entonces, originalmente sí que nos financiábamos con lo nuestro, luego recibimos ayuda también, bueno, al final, al estar con los hospitales, pues ellos nos ayudaron también con sus recursos a seguir tirando adelante. Luego ha habido varios sponsors que nos han ayudado, pues ABA English, una academia de inglés, pues dijo, pues ¿cómo os puedo ayudar? Y dijimos, bueno, pues así, ¿no? Y entonces a cambio de hacer unos artículos tal y cual, pues de esto, o Allianz, que ha sido nuestro sponsor principal en el proyecto y nos ayudó económicamente para poder, bueno, pues pagar los prototipos, toda la historia, todo lo que íbamos haciendo y las nóminas, ¿no? Que al final la gente que trabaja para Protofy, pues en vez de estar en su casa, pues como todo el mundo estaba trabajando, pero estaba trabajando para la empresa, no estaba... No es que solo, evidentemente estaban aportando de forma altruista porque sus jornadas, desde luego, no son de 20 horas, pero sí que es verdad que estaban trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues procuramos mantener toda la maquinaria en marcha y ha sido así. Y la prensa, yo diría que de hecho el éxito del proyecto Oxygen que haya podido tener es gracias a la prensa, sin ninguna duda, es decir, sin difusión un proyecto open, si la gente no lo conoce, pues como si no es open, ¿no? Prácticamente, es decir, hacer difusión del proyecto es súper importante, que llegue a los sitios, que se conozca, pero a veces también es un arma de doble filo, ¿no? Porque cómo se explican las cosas o lo que lo hace más vendible muchas veces va en contra del propio proyecto sin quererlo, ¿no? Es decir, el mero hecho de que estemos hablando de respirador, del cacharro que yo tengo detrás, pues ya es un problema, ¿no? Eso es por un tema de abuso de lenguaje. Nosotros no hemos hecho un respirador, hemos hecho un aparato que sustituye un respirador en un momento muy concreto. Un respirador es una máquina mucho más compleja, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, produce problemas cuando llega esta máquina al hospital. Como todo el mundo ha escuchado el respirador de la SEAT, pues llega el cacharro al hospital y llega el médico y dice, esto no es un respirador, esto es una mierda, literalmente. Entonces hay que ver más información, porque hay una desinformación ahí explicando, no, mira, esto es para tal, y entonces ya cuando la gente lo entiende y está bien explicado,
ya la cosa cambia, ¿no? Es otra Pero, historia. pero esto de los medios de comunicación nos ha pasado lo mismo a nosotros, ¿eh? Tú explicas una historia y luego tú piensas que ellos también te hacen una entrevista de media hora y luego ellos tienen que editar una pieza de 30 segundos. Entonces, claro, esto es complicado. Y una de las cosas que también, no lo he puesto, pero una de las cosas que también hemos aprendido es, no, antes de publicar, me lo dejas ver. Si no, no te doy permiso para publicar nada. Porque dan estos malos entendidos. De hecho, bueno, dentro de la comunidad Coronavirus Makers, había la broma esta entre un respirador y los inflacolchonetas, ¿vale? Que los llamaba gente y es un poco, a ver, no hagas coña porque esto también hace falta y sí que es otro invento totalmente distinto. Lo que pasa es que son los medios de comunicación que le llaman a todo por igual y no, y al igual también tenemos algo de culpa nosotros de no hacer pedagogía. Sí, 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 Pero, sí. De hecho, nosotros hicimos 17 prototipos distintos, completos. O sea, aquí detrás os he enseñado 5 o 6, pues hicimos 17 en 17 días, ¿no? Entonces, todo el que haya trabajado en algo técnico sabe lo que significa. En un equipo de 5 personas, pues hacerlos, pues fue mucha faena y fue divertido ver cómo pasaba todo esto. De hecho, había memes, me acuerdo, en el grupo de Telegram de Coronavirus Maker y de la Resistencia y demás, diciendo, a ver cómo van los de los inflacolchonetas. Y, al menos pues, nos echábamos la risa y también era divertido y era constructivo, ¿no? De hecho, pero fue bastante curioso todo el proceso. Yo Yo creo tengo otra que había... pregunta, sí, Perdón. otra pregunta No, no. para Ah, vale, Álvaro. vale. Sí, Álvaro, una de las cosas que también creo que es importante y que lo has comentado muy bien es que al final os habéis organizado como una empresa. Y ahí es cuando se va al garete, ¿no? La organización plana, pero es necesario. ¿Qué procedimientos habéis seguido para ver quién está en los cargos de responsabilidad, de coordinación, de lo que aquí nadie cobraba, da igual, ¿no? no, Pero ¿cómo lo hacíais? claro, Uno quería ser, digamos, director de supply chain y lo poníais o era en base a cómo se decide en Ha, una ha organización habido, ha plana. habido un poquito de todo. O sea, aquí el tema es que, como decía, empieza en un chat de 20 personas y estas 20 personas iniciales, pues somos los que nos damos cuenta que esto va creciendo y empezamos a coordinar. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que no te dan las 24 horas del día para coordinar todo y tienes que empezar a delegar. Sucede que como cada uno tiene sus chats y tal, pues empieza a conocer a la gente, empieza a trabajar en él y decir, ostras, vale, esta persona me puedo fiar porque es una persona que cumple con su palabra y que está allí, oye, que necesito que me hagas esto. Entonces, pues por ejemplo, el chico que tenemos ahora que lleva toda la parte internacional, es un chico que al principio no quería saber nada del tema, pero que a mí me daba apoyo con el tema de burocrático, con el tema de instituciones. Y llega a un punto que es, oye, Robert, que lo haces tan bien, que es que tienes que llevar tú la parte internacional y yo me tengo que desligar. Ya he ido evolucionando así, o sea, al final aquí no hay un proceso de, bueno, voy a hacerte una entrevista y ¿qué 3 cosas te llevarías a la luna? O sea, esto no existe, sino es más bien el hecho de decir, hay un proceso de confianza y a partir de aquí vamos montando. Luego hay gente que te falla, sí, como en todas partes. Pero bueno, se trata de también buscar gente y también gente que tú ya conozcas previamente. Piensa que en esta comunidad, el grupo de 20, había mucha gente que se conocía de antemano, de Make Fairs, de haber trabajado en Fab Labs. Esto también ha funcionado. O sea, yo creo que la base ha sido la confianza y saber que hay gente que te pueda fallar y no frustrarte con ello. Al final y al cabo. Entonces, yo lo digo, verlo como una empresa en el sentido de que el movimiento es una idea muy romántica, pero para ser ejecutivo y llevar las cosas a cabo llega un momento en que tienes que jerarquizarte. Entonces, nosotros nos jerarquizamos como ONG. Y entonces, cuando montamos la ONG, aquí sí que la idea es montar primero un pequeño equipo de trabajo para poder escoger presidente, tesorero, secretario de forma más democrática. ¿Vale? No sé si con esto respondo más o Sí, menos. sí, bastante. Más Luego, que luego seguramente es más jerarquizarse sería complejo de llevar a cabo. organizarse, ¿no? ¿Perdona? Más que jerarquizarse, yo diría que es organizarse. Sí, Ya sí, es está, organizarse. si se quiere entenderse con este aspecto de jerarquía, pero yo creo que es organización y ver cada uno cómo se puede reconvertir y dónde puede llegar a Claro, funcionar. pero luego hay una decisión que hay que tomar. O sea, aquí, por Seguro, ejemplo, tenemos seguro, a seguro. Rosa León, que es la coordinadora, y es, oye, Rosa, A o B, porque es que estamos aquí, No, pim está pam. claro, está claro. Al final siempre hay alguien que tiene que tomar una decisión. O sea, se hace todo democrático, ¿eh? No, sí, Pero a veces hay que ser ejecutivo. está claro.
Muy bien, pues no sé si quedaba alguna pregunta por aquí, algún repaso y si no iremos cerrando. ¿Puedo comentar Pero dos sí, cosas antes de que cierres, Roger? sí, Rápidas. y tanto, sí, nos Una, pasamos ya 3/4 de hora, por pero sí, eso. si quieres, acaba tú y ya No, no, cerramos. solamente dos cosas. No, acabas tú, porque veo que hay preguntas ahí. Hay un tema de comunicación interior que creo que a mí me interesa destacar. En sentido, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis hablado en cuanto a la comunicación y los males de la comunicación hacia el exterior, pero nosotros en una organización como la nuestra, con 12.000 trabajadores y trabajadoras directos y 25.000 indirectos, la comunicación interna nos ha ido de perlas, porque el proyecto ha ganado en credibilidad, mucha credibilidad. Porque al ver la necesidad y al ver que estos espacios cubrían esa necesidad, nos ha dado, ahora tenemos mucha más credibilidad, te escuchan más, menos en estos 3 meses y medio hemos ido ganando este espacio interior dentro de la propia organización. Y un segundo tema que no me gustaría dejar de lado, he hablado de el voluntariado, he hablado de una empresa en concreto, he hablado del sindicato de taxistas, nos ayudó en todo lo que es la distribución y recogida de materiales, pero evidentemente, y perdonad el descuido, los primeros que nos han ayudado siempre han sido las personas que están organizando esta ponencia virtual de hoy. Y me gustaría decirlo, que quedara aquí bien claro, que el mundo académico, nuestra, digamos, aportación en el proyecto de Ateneus, nos ha acompañado desde el primer momento la UPC a través de la Fundación SIM. Y que el contacto con las empresas que nos ayudaron fue a través de BCN 3D y creo que sería feo no decirlo. Es decir, ellos están en este combate de lo público desde hace 7 años. Y bueno, ya está. No, solo dejarlo claro, que gracias a la Fundación SIM tenemos Ateneus también en la ciudad de Barcelona. Ya me callo. Gracias por la oportunidad que me habéis dado. Es una buena manera de acabar y siempre se agradecen las palabras. Vamos ya muy justos de tiempo, de hecho vamos pasados, así que yo antes de finalizar me gustaría agradecerte, Jordi, Ignasi, Álvaro, vuestra presencia, vuestro trabajo y sobre todo el trabajo de las personas a las que hoy habéis representado. No sois, como decíamos, no sois sus responsables, pero sí sois personas que habéis estado colaborando con muchísima gente que ha estado apretando, cada uno haciendo su función. Hoy hemos hecho un repaso, como decía al principio, pues mirando hacia atrás, viendo lo que hemos hecho bien, lo que se podría haber hecho mejor, y creo que todo esto nos hará más fuertes como sociedad y para estar preparados para futuros retos que malauradamente, ¿no, Jordi? Lamentablemente, pues seguramente tendremos que ir afrontando en el futuro porque no pinta muy bien la perspectiva de futuro de esta sociedad que nos hemos encargado todos de llevar a un camino sin salida, o que quizás la salida pues será muy compleja y necesitaremos de mucha más innovación que esta que hemos hecho en 10 días y que ha sido espléndida. Así que muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí, gracias a todos los asistentes y también gracias al equipo del CIM de la UPC que ha hecho posible este seminario y bueno, os invito a nuevos seminarios que iremos haciendo en el futuro que nos ayudarán a ser un poco más conocedores de las distintas tecnologías y proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito del interés y de aplicación de lo que hacemos en el centro CIM de la UPC. Así que me despido, muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bona tarda. I Adéu. merci.